Luego, como les había comentado, yo compré una cuenta premium y me pedí actualizar y se cortó. Entonces, por eso estoy mandando una nueva conexión. Las personas que no puedan volverse a conectar pueden reemplazar esta semana. Tengo otro grupo a las 10, tengo otro grupo a las 2, tengo otro grupo el día de mañana. Mañana también tengo dos grupos. Entonces, en cualquiera de los grupos, como esta semana no estoy llamando listas, se van a volver a conectar. Sin embargo, con los que estén ahora, vamos a continuar la práctica. Les decía, estamos trabajando con formas farmacéuticas sólidas y en las formas farmacéuticas sólidas, el primer parámetro que determinamos es la precisión en el peso. Precisión en el peso. ¿Qué será la precisión? Les decía, mucho cuidado, no hay que confundir con exactitud. En algún grupo me dijeron, la precisión es la medida de la exactitud. No es así. La precisión tiene un parámetro, tiene una definición y la exactitud tiene otra definición y otro parámetro estadístico. Entonces, cuando nosotros hablamos de precisión, nos referimos a un grado de concordancia, a una medida de reproducibilidad o de repetibilidad. Esa es la precisión. Entonces, cuando hablamos de precisión, nos referimos al grado de concordancia, al grado de reproducibilidad o de repetibilidad, en este caso, de varios pesos, los cuales deben ser determinados por el mismo operador y utilizando el mismo instrumento de medida. Solamente si cumplimos esos dos parámetros, que es el mismo operador y que va a utilizar en este caso la misma balanza analítica para realizar la determinación, al final podremos decir si hay o no precisión. Entonces, esos son los requisitos. Ahora, en esta determinación, nosotros como operadores no influimos en nada, porque como operadores lo único que hacemos, a lo único que nos limitamos es a depositar la forma farmacéutica sobre nuestra balanza analítica. Por lo tanto, este parámetro va a depender única y exclusivamente de la calidad de la balanza analítica. Por eso dice, depende única y exclusivamente de la calidad del instrumento de medida. El instrumento de medida, la balanza analítica de precisión. Si nosotros trabajamos con una balanza analítica de precisión, además esta balanza analítica está bien calibrada, se encuentra sobre una superficie estable, se encuentra sobre una superficie desprovista de vibraciones, con seguridad que el resultado que obtengamos va a ser considerado preciso. Por eso es que es muy importante las condiciones en las que vamos a trabajar y el tipo de balanza que vamos a utilizar. Ahora, para este parámetro, ¿cuál es la medida estadística que nos permite determinarlo? La precisión la determinamos con la desviación estándar. ¿Y a qué es igual la desviación estándar? Ahí tienen ustedes la fórmula. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada más menos la raíz cuadrada de la sumatoria de una serie de pesos que han sido elevados al cuadrado dividido entre n o n menos 1. ¿Cuándo vamos a trabajar con n? ¿Quién puede decirme? N es el número de muestras. ¿Cuándo vamos a usar solamente n? ¿Cuándo utilizaremos solamente n? Sergio. ¿No está en la clase Sergio?
Doctora, ¿yo puedo responder? Sí, Es hijita. que mi micrófono no funcionaba y me tiene que salir y volver a entrar. Ya, Eh, el N utilizamos solo cuando, de acuerdo a la cantidad de números de las muestras. ya. ¿Cuánto Si, debe ser la sobre, muestra? si sobrepasan los 10, las más de 10 muestras. Más de 30. Entonces, cuando La más- estamos trabajando con más de 30 muestras, solamente vamos a utilizar N. Si el número de muestras es menor a 30, como en este caso que les voy a presentar un ejemplo, vamos a trabajar con 10 muestras. En ese caso, cuando es menos de 30, en la fórmula utilizamos N menos 1. Eso debe estar bien claro. Muestras mayores a 30 unidades, N. Y en la fórmula, cuando la muestra es menor a 30 unidades, n menos 1. Eso es para el cálculo de la desviación estándar, que es el parámetro, la medida estadística que nos permite calcular la precisión en el peso. Entonces, ahora ustedes ven en la pantalla un ejemplo, cómo se procede para realizar esta determinación. Para esta determinación, una vez que hemos tomado la muestra representativa, y les decía, en la facultad, como no tenemos lote, cada uno llega con 10 comprimidos, 10 cápsulas, 10 grajeas, 10 microgránulos o 10 tabletas efervescentes. Una vez que tenemos nuestra muestra, procedemos a pesar cada una de las formas farmacéuticas, cada uno de los medicamentos y vamos anotando, como ven en el primer cuadro, en un cuadro los pesos. Estos pesos podemos trabajar en gramos o podemos trabajar en miligramos. En este caso se ha pesado en gramos 0,6, 0,60, 0,60, 0,59. Se ha ido pesando cada uno de los comprimidos. Posteriormente, porque la persona que lo ha trabajado ha querido convertir a miligramos, porque también se puede trabajar en gramos. Para convertir a miligramos, lo único que he hecho es multiplicar por 1000 y ha convertido a miligramos. Una vez que hemos obtenido el peso de la forma farmacéutica, debemos determinar, en función a ese peso, debemos determinar el peso de las sustancias auxiliares. Y eso ustedes han visto en tecnología farmacéutica, porque en tecnología farmacéutica, para preparar un lote de medicamentos, ustedes saben que todo medicamento tiene, además del principio activo, sustancias auxiliares. Ahora, ¿cuánto de sustancias auxiliares va a tener? No es gusto del farmacéutico que un día diga yo voy a poner 50, otro día diga yo voy a poner 70, u otra persona diga no, yo voy a poner 100 miligramos mejor de sustancia auxiliar. No es así. Existen normas, de manera que si ustedes trabajan en una industria farmacéutica en Bolivia, en el Brasil, en México o en la China, van a utilizar los mismos criterios. Entonces, cuando estamos frente a un lote que tiene el principio activo en una cantidad de 500 miligramos, ¿cuánto debe tener de sustancias auxiliares? Debe tener 100 miligramos. 500 miligramos es en gramos 0,5 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto debe tener de sustancias auxiliares? 0,1 gramos, su equivalente. 500 miligramos, si estamos hablando de miligramos, 500 miligramos, debe tener 100 miligramos de sustancia auxiliar. Si hablamos en gramos, 0,5 gramos debe tener 0,1 gramos de sustancia auxiliar. Ahora, si el lote va a tener el principio activo en una cantidad por debajo de los 500 miligramos, por ejemplo, la aspirina, para niños, ¿cuánto tiene de principio activo? Sabemos que tiene 100 miligramos de principio activo. ¿Cuánto debería tener de sustancia auxiliar? Como es por debajo de 500, debe tener 10 miligramos. 10 miligramos de sustancias auxiliares. Pero si el lote tiene mayor cantidad de principio activo, tiene por encima de 500, puede tener 1 gramo o puede tener 750 miligramos. ¿Cuánto debería tener de sustancias auxiliares? Debería tener 200 miligramos. Entonces, eso está normado, eso está
estandarizado, de manera que cuando se entra a producción, el farmacéutico sabe esos parámetros y sabe cuánto debe colocar de sustancias auxiliares para dar la forma farmacéutica que quiere obtener. Entonces, en función a eso, nosotros en este ejemplo, si ustedes se fijan, es de ácido acetil salicílico de 500 miligramos. Se ha procedido a pesar uno a uno. Una vez que hemos pesado, hemos obtenido el peso de la forma farmacéutica, debemos determinar el peso de las sustancias auxiliares. Como sabemos que es un lote de ácido acetil salicílico de 500 miligramos, ¿cuánto debería tener de sustancias auxiliares? Hemos dicho 100 miligramos. Y en otra columna procedemos a colocar los 100 miligramos que ese lote debería tener de sustancias auxiliares. ¿Para qué? Para posteriormente, por medio de una diferencia, de una resta, obtener el peso de principio activo. Eso significa que a cada peso de la forma farmacéutica debemos restar el peso de las sustancias auxiliares. 600 menos 100 y en otra columna obtenemos el peso de principio activo. 500, 500, 500, 490, 500. Vamos obteniendo. Restando entonces a la forma farmacéutica las sustancias auxiliares, obtenemos peso de principio activo. A nosotros lo que nos interesa es justamente el peso de principio activo. A partir de ese momento, nosotros realizamos el cálculo estadístico para obtener la desviación estándar. Por lo tanto, una vez que hemos obtenido pesos de principio activo, nosotros hacemos todo el cálculo para obtener la desviación estándar. ¿Por qué nos interesa el peso de principio activo? Porque podríamos trabajar con el peso de la forma farmacéutica, pero dentro del control de calidad nos interesa saber el peso de principio activo. ¿Por qué? Porque este va a ser el responsable de la actividad terapéutica. Es el responsable de producir el efecto terapéutico. Por eso nos interesa saber si hay uniformidad de contenido en cuanto se refiere a principio activo. Una vez que hemos obtenido los pesos de principio activo, ustedes directamente pueden hacerlo en la calculadora, obtener su media aritmética y posteriormente obtienen su desviación estándar. O pueden hacerlo como han hecho en la materia de estadística paso a paso. Una vez que obtienen los pesos de principio activo, obtienen su media aritmética. Suman todos los pesos y dividen entre el número de muestras y van a tener el primer dato, la media aritmética. A partir de ese momento que han obtenido la media aritmética, que en este caso nos da 499, procedemos a restar. A cada peso de principio activo que llamamos X, restamos su media aritmética. Y en esta resta no interesa el signo. En algunos casos sale con signo negativo. Por ejemplo, si ven la muestra 4, 490 menos 499 debería darles menos 9. No tomamos en cuenta el signo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es elevar al cuadrado. Y todo signo negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Entonces, elevamos al cuadrado y una vez que hemos terminado de elevar al cuadrado, procedemos a obtener una sumatoria. El valor de esa sumatoria es la que reemplazamos en la fórmula de desviación estándar. Reemplazamos y vamos a trabajar en este caso la fórmula tomando en cuenta n-1 porque hemos trabajado con 10 comprimidos. Cuando el número de muestras es menor a 30, n-1. Y de esa manera obtenemos un valor de desviación estándar. Entonces, de estos cálculos, nosotros tendríamos el valor de la media aritmética y tendríamos el valor de la desviación estándar. Con esos dos datos, debemos inmediatamente graficar. Realizamos una gráfica. Para la gráfica, en un papel milimetrado, trazamos un sistema cartesiano, donde en el eje de las abscisas colocamos n, que es n el número de muestras.
Si nosotros tenemos 10 muestras, debemos dividir en 10 partes exactamente iguales. Y el eje de las ordenadas, nosotros vamos a dividir en una primera instancia en dos partes exactamente iguales. Dos partes iguales. Entonces va a depender del tamaño de gráfica que cada uno de ustedes realice. Puede ser que uno de ustedes haya hecho su gráfica grande tomando 20 cuadritos. El punto medio va a ser el cuadrito 10. Pero otro de ustedes ha hecho la gráfica pequeña tomando en cuenta 10 cuadritos. El punto medio va a ser el cuadrito 5. Tomamos el punto medio y en ese punto medio, a partir de ese punto medio, debemos trazar una línea horizontal paralela al eje de las abscisas. Esta línea media corresponde a la media aritmética, es decir, que en esa línea media vamos a poner el valor de la media aritmética que hemos encontrado en nuestros cálculos. En este caso, 499. A partir de esa línea media, debemos trazar tres líneas equidistantes, es decir, que tengan la misma distancia. Tres líneas por encima de la media y tres líneas por debajo de la media aritmética. Estas líneas corresponden a las desviaciones estándar. Entonces, si para la primera desviación estándar he tomado un cuadrito, para la segunda tengo que tomar un cuadrito, para la tercera un cuadrito, tanto por encima como por debajo de la media. Y como les digo, estas líneas corresponden a las desviaciones estándar. Por encima de la media con signo positivo, más una desviación, más dos desviaciones y más tres desviaciones estándar. Y por debajo de la media con signo negativo, menos una desviación, menos dos desviaciones y menos tres desviaciones estándar. Ahora, a cada una de esas desviaciones estándar debemos darle su valor. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros de inicio en los cálculos tenemos un valor de media aritmética y un valor de desviación estándar. Entonces, para la primera desviación estándar, vamos a sumar y restar a la media aritmética una desviación estándar. En este ejemplo, la media aritmética es 499, más menos la desviación estándar. En este ejemplo nos ha salido una desviación estándar de 3. 499 más 3, 502. Primera desviación estándar por encima de la media. Para hallar por debajo de la media, lo que hacemos es restar 499 menos 3, 496. Para la segunda desviación estándar, de la misma manera, a la media aritmética, vamos a sumar y vamos a restar dos veces la desviación estándar. ¿Qué significa eso? Que nuestra desviación estándar, primero vamos a multiplicar por 2. Y una vez que hemos multiplicado por 2, vamos a sumar la media aritmética y vamos a restarla. 499 más 6, porque 3 por 2 nos da 6. Más 6, 505. Segunda desviación estándar hacia arriba. Y para hallar la segunda desviación estándar por debajo de la media, restamos 499 menos 6, 493. Y para la tercera desviación estándar procedemos de la misma manera. A la media aritmética vamos a sumar y vamos a restar la desviación estándar multiplicada por 3. Si nuestra desviación estándar en este caso es 3, por 3, 9. Entonces tendremos 499, que es nuestra media, más 9, 508. Tercera desviación estándar por encima de la media. 499 menos 9, 490. Tercera desviación estándar por debajo de la media. Y de esa manera hemos asignado valores a cada una de las desviaciones estándar. Una vez que hemos asignado valores, procedemos a ubicar los pesos de principio activo.
Si ustedes se fijan, el segundo cuadro, tenemos peso de la forma farmacéutica, peso de la sustancia auxiliar y les dije, restando, en la siguiente columna tenemos el peso del principio activo. Esos pesos de principio activo son los que graficamos y para eso nosotros diremos, la muestra 1, ¿cuánto pesa? La muestra 1 ubicamos en el eje de las abscisas y el peso ubicamos en el eje de las ordenadas, donde se encuentran los valores de desviación estándar. En este lote, 9 muestras pesan 500 miligramos y solamente la muestra 4 pesa 490. Entonces vamos ubicando. Muestra 1, 500, por encima de la media. Muestra 2, 500. Muestra 3, 500. Y la muestra 4 nos da 490. 490, si ustedes se fijan, está justo en la línea de la tercera desviación estándar por debajo de la media. Y el resto de las muestras son 500. Una vez que hemos ubicado los puntos, unimos los puntos y vamos a tener una gráfica. Esta gráfica debemos interpretarla para dar la calificación final. ¿Cómo interpretamos la gráfica? Para interpretar la gráfica debemos ver los puntos más salientes, porque la gráfica no siempre les va a dar, como en este caso, muchas veces tiene varias salientes. Entonces tenemos que ver el punto que más sobresalga, ya sea por encima o por debajo de la media. En este caso tenemos un solo punto que es por debajo de la media. En función al que más sobresalga, damos la calificación final. En función entonces al que más sobresalga, damos la calificación final. Porque la calificación final debe ser una sola para todo el lote. No podemos decir, la muestra 1 se acepta, la muestra 4 se rechaza, la muestra 3 se acepta. No podemos. Debemos dar una sola calificación final para todo ese lote, porque es un solo lote. Entonces, para dar la calificación final, existen 3 criterios que también están estandarizados a nivel mundial. ¿Cuáles son esos criterios? Si todos los pesos están entre más una y menos una desviación estándar, el lote se acepta. Si existiesen pesos entre más menos 2 desviaciones estándar, se acepta con restricciones en la vida útil. Y si existiesen pesos entre más menos 3 desviaciones estándar, el lote se rechaza. Son los 3 criterios que manejamos. Entonces, de acuerdo a la gráfica que ustedes tienen en la pantalla, ¿cuál sería la calificación final que deberíamos dar? Se rechaza, doctora. ¿Cuál sería la calificación final? ¿Se acepta con restricción o se rechaza? ¿Cuál sería la calificación final? ¿Quién puede decirme? Betel, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál sería la calificación final? ¿Se rechaza? Se rechaza, exactamente, porque si ustedes se fijan en la pantalla, justamente la muestra 4 está en la línea de la tercera desviación estándar por debajo de la media, en menos 3 desviaciones estándar. Basta que llegue a menos 3, ese lote se rechaza. Y la calificación final es así, este lote de aspirina se rechaza, ese lote de aspirina se acepta. No necesitan especificar, se rechaza porque la muestra 4 está, no se necesita. Cuando yo digo se rechaza, ya en mi cabeza tengo alguna de las muestras ha llegado a más 3 o a menos 3. No importa si es a más 3 o a menos 3. ¿Por qué estamos rechazando? Porque el valor, el peso promedio de ese lote
está en la media aritmética y había sido 499. Y esta muestra ha llegado hasta 490. Se ha alejado mucho de ese peso, de ese valor real de todo ese lote de medicamentos. Y como se ha alejado mucho, todo el lote debemos rechazarlo. ¿Por qué? Porque no hay uniformidad de contenido. Ahora, si se trata de un antibiótico, en lugar de darle al paciente en cada toma los 499, le damos 490, puede producir un problema de resistencia. Ahora, si se trata de un analgésico, un antiinflamatorio, va a tardar más tiempo en producir el efecto terapéutico. Y en algunos casos no va a haber efecto terapéutico. Ahora, si en lugar de estar en -3 hubiera estado hacia arriba en +3, en lugar de tener menor cantidad de principio activo que nos estuviera alertando. Hay muestras que tienen mayor cantidad de principio activo, que pueden producir una reacción adversa o pueden desencadenar una reacción de toxicidad, una intoxicación. Entonces, por eso se rechaza cuando llega a -3 o a +3. ¿Y qué había sido entonces la precisión? Si ustedes se fijan, la muestra 1, 2, 3, la muestra 5, 6, hasta la 10, se están repitiendo los pesos en un valor cercano a la media aritmética, entre más una desviación y menos una desviación. Si todas las 10 muestras se hubiesen repetido, nosotros hubiéramos dicho, este lote se acepta. ¿Por qué? Porque hay reproducibilidad, hay concordancia, hay repetibilidad. Pero lastimosamente una muestra se ha salido. Por esa muestra, todo ese lote lo estamos rechazando. Y el momento que decimos este lote se rechaza, estamos diciendo, alto, se rechaza este lote, por lo tanto, no se continúa con los análisis de control de calidad y todo el lote debe ser desechado. Eso significa. Ahora, ¿qué es lo ideal de un medicamento? Lo ideal en un medicamento es cuando hacemos el control de calidad y este primer parámetro que es la precisión y el peso, cuando procedemos a pesar, que todos los pesos sean exactamente iguales, que no haya variación. Si pesamos 600, 600, 600, 600, 600, no hay variación. ¿Cuánto debería darnos la desviación estándar? Melissa, ¿cuánto debería darnos la desviación estándar si todos los pesos son iguales? ¿O quién puede decirme? ¿No está Melissa? Inés. ¿Nos daría un resultado de 0? Cero, Doctora. cero. Cuando no hay variación, la desviación estándar sería 0. ¿Y cómo sería nuestra gráfica? Si la desviación estándar es 0, ¿cómo sería la gráfica? Sería una línea recta, ¿no es cierto? Todos los pesos estarían en el valor de la media aritmética y la calificación final que daríamos, diríamos, este lote se acepta por su precisión y por su exactitud, porque hay repetibilidad de los pesos alrededor de la media aritmética. La precisión con la desviación estándar, la exactitud con la media aritmética. Eso es lo ideal en un medicamento. Entonces ahora, en base a lo que les he dado, yo en un rato más voy a poner a la plataforma un ejercicio.
para que ustedes hagan el cálculo, determinen la media aritmética, determinen la desviación estándar y en un papel milimetrado procedan a graficar. Grafican y dan la calificación final. El martes, antes de empezar la siguiente práctica, vamos a revisar qué resultado han obtenido, cuál es la calificación final que darían a ese lote y después de revisar, recién van a subir a la plataforma. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Sí, doctora, todo está claro. Ya, entonces quedaríamos ahí. Estén pendientes, va a estar en la plataforma. Si hay alguna dificultad al realizar el cálculo o al dar la calificación final o al realizar la gráfica, no tengo ningún inconveniente que ustedes se contacten conmigo, ya sea a través del WhatsApp o mensaje o pueden llamarme, no tengo ningún inconveniente para absolver la duda. Y el martes estaríamos revisando cómo les ha ido con el ejercicio. ¿Por qué? Algo similar va a ser el examen. En el examen, como les he dicho, fundamentos, ejercicios, calificación final, interpretación de resultados. Si no hay dudas, como les digo, quedaríamos ahí. Yo les agradezco por su atención y que tengan un lindo día. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Hasta luego, hijita. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Que estén bien.